Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de esta conferencia, la milagrosa existencia de Israel. Yisrael se dice en hebreo, Y-I-T, Yisrael. Cuando abordamos el tema o el tópico de Israel, es imprescindible, sobre todo ya que estamos aquí, entender por qué Dios escogió esta nación. Dios, en primer lugar, es un Dios de orden y es un Dios de diseño. Los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos en el universo un diseño, ¿correcto? Y vemos un orden, o sea, la Tierra gira en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio exactamente sobre su eje, en 365 días alrededor del Sol. Gracias a este movimiento alrededor del Sol, tenemos las 4 estaciones del año. Y la Tierra no se mueve de su eje, gira a la misma velocidad de rotación y de traslación. Entonces vemos en todo el universo un orden y un diseño que es imposible de romper. Las galaxias están cada día extendiéndose y durante muchos años los físicos o los científicos o astrónomos estuvieron tratando de determinar si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo Galilei en 1625 más o menos descubre con su telescopio que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, el Vaticano lo condenó a muerte. Que lo querían matar porque ¿cómo era posible que un dogma que se había establecido se pudiera violar? Y después pasaron diferentes posiciones y una de ellas fue algo que se acaba de descubrir, que realmente si la Tierra o la materia era eterna o fue creada. Entonces muchos astrónomos y científicos comenzaron a alegar que pues el universo realmente tenía que haber tenido un principio, y cuando comenzamos a entender la Biblia, por ejemplo en Hebreos capítulo 1 que dice, Señor, los cielos envejecerán, pero tú permaneces igual, nos muestra lo que hasta que se descubrió la primera y la segunda ley de la termodinámica, que es la ley base de todas las disciplinas científicas, porque todo se basa en la primera y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice que todo se oxida, que todo se echa a perder, así que la misma física estaba estableciendo que realmente la Tierra tuvo un principio y tendrá un final, que es lo que establece la segunda ley de la termodinámica, tal como la Biblia se adelantó a la física, como se ha adelantado a la genética, a la paleontología, a la antropología, a la astrología, a la antropología, etcétera, etcétera, y a todas las demás disciplinas académicas. La Biblia es maravillosa. Entonces la Biblia ya predecía hace más de 3000 años que la Tierra tenía que acabarse, el Sol pierde millones de toneladas cada segundo de masa y todo tiende a un deterioro, tal como la Biblia lo profetizó. Muy bien. Una vez que Dios hace todas estas cosas, el orden y el diseño, crea al ser humano. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Y es lógico que al crear al ser humano, Dios nos tenía que dar leyes. Y a Dios le interesaba, por supuesto, que esas criaturas que somos nosotros, pudiéramos estar conscientes de su existencia. Los animales, los changos, los cocodrilos, los conejos, las tortugas, los insectos, las aves, no tienen conciencia de Dios. Y esta es la más grande diferencia. Si alguna persona me dice, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Como una vez a mi esposa y a mí nos dijo el pediatra de nuestros hijos cuando eran chiquitos, acostamos a Caleb un día y lo tenía examinando el pediatra y nos dice, miren el hoyito que tiene aquí en el coxis, es donde teníamos la cola. Y estoy hablando de un pediatra, director, me reservo, de uno de los más grandes hospitales de pediatría de la Ciudad de México, una eminencia en pediatría. Yo me quedé absorto. ¿Cómo es posible que esta persona siga creyendo en la teoría de la evolución? Yo recuerdo que entonces le pregunté cuál es la diferencia entre los hombres y los animales. No es la crin, no es la cola, no es nada. La Biblia es el único libro
que nos dice que no venimos de los animales y que la conciencia de Dios es la que nos distingue de toda la creación. Nunca verás un congreso de conejos, alabaré, alabaré, ni de chimpancés, ni de orangutanes, ni de delfines, que son los animales más inteligentes, ni de perros, porque la conciencia de algo o alguien que existe, dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad en tu corazón y en mi corazón. No ha existido una sola tribu, una sola civilización, jamás en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Como dijo una vez el doctor Sigmund Freud, el hombre es un ser humano religioso y completamente equivocado, porque Dios no puede ser adorado más que a través de la mente y no del espíritu. De alguna manera, él reconoció que el hombre es una persona incorregiblemente religiosa. Entonces, al crearnos Dios, él tenía que escoger un puntito en el globo terráqueo, un puntito geográfico, donde él pudiera determinar, y a través de los 6,000 años de historia, que todas las naciones se concentraran en ese puntito que él puso, porque dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5, que Israel es el ombligo de Dios. Esa palabra hebrea que dice es el centro, y la palabra en el hebreo ombligo, es el centro de Dios. Así lo escogió Dios. ¿Y por qué no México? Porque no le dio la gana a Dios. ¿Y por qué no Guatemala? ¿Y por qué no España? Y si no, los alemanes hubieran dicho, ¿y por qué no los ingleses? El asunto es que Dios tenía que escoger un punto para que la atención principalmente de las profecías de los últimos tiempos, que estamos nosotros y somos la generación que la estamos enfrentando, pudiéramos recordar hoy más que nunca venir a la Biblia. Y esta es la generación que ha llegado a la cúspide de la tecnología. Y esta tecnología es la que está enloqueciendo y convirtiéndose en un Dios para los seres humanos. Entonces Dios escoge a Abraham y le dice: Abraham, ven para acá. Abraham no era judío, viene de Irak, y lo trae de una tierra completamente, todavía no se formaba Israel, pero él habitaba en Irak, casi cerca con Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak era la tierra de la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces viene Abraham, Dios le hace la promesa a Abraham, y de Abraham viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus viene la tribu de Judá, de donde nacería Jesucristo el Mesías. Entonces Dios comienza a establecer, ¿qué cosa? Un orden, un diseño secuencial, cronológico, para poder ordenar la historia, y los cristianos venimos a la Biblia y encontramos en la Biblia este orden cronológico, secuencial, histórico, y conforme la historia va avanzando, descubrimos que simplemente la Biblia se adelanta a la historia. La Biblia es la historia escrita por adelantado, para que nosotros comprobemos que solo Dios lo pudo hacer. Es imposible que el ser humano haya podido determinar desde el principio las leyes de la genética. Génesis 1, 11 y 12. Las semillas tendrán su semilla y se reproducirán de acuerdo a su género y especie. El chango conforme a su género y especie. La naranja tendrá una semillita y contendrá los minerales y las vitaminas que van a beneficiar al ser humano. Las manzanas van a ser manzanas, las uvas van a ser uvas. Todo absolutamente Dios lo determina a través de las semillas. El esperma del ser humano no puede mezclarse con un chango, ni tampoco un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Todo está establecido en el orden de Dios. Llegamos al siglo XXI, la tecnología nos enloquece y nos atrevemos a tratar de decir que hay más de dos géneros, que ya es la locura, ya es la psicopatía, como habíamos mencionado anoche. Entonces se forma la nación de Israel y ya vimos
hace 2 días para formar la primera nación monoteísta. Todas las tribus que habían alrededor de Israel eran paganas, idólatras, llenas de ocultismo, adoraban a Satanás o a Baal sin que ellos supieran, a Astoret, a Astaratis y a todos estos ídolos que dice la Biblia, detrás de ellos se encontraban demonios. Entonces Dios escoge una nación para que a través de ellos venga el Mesías, y a través de todas las generaciones llegamos a Lucas y llegamos a Mateo, encontramos algo completamente excepcional en la historia de la heráldica del ser humano. ¿Qué cosa es? ¿Tú te acuerdas quién es tu la abuela? Ahora saben lo que acaban de descubrir dentro de la genética, que genéticamente tú puedes decir, bueno, pues porque mi esposo y yo no hicimos un examen que mandamos salir o no sé qué cosa, y nos dijeron que teníamos mezcla de qué nacionalidad. Pero se está descubriendo que no puedes llegar a más de 5 o 6 generaciones, porque tal vez octava o décima generación tenías otra ascendencia completamente diferente, porque hasta antes de la séptima o 8ª generación, genéticamente es imposible ya deducir de dónde vienes tú, o sea, tu origen realmente. El único ser humano al que se le puede trazar su genealogía desde el principio de la creación es a Jesucristo. Que está la generación desde Abraham, para darnos cuenta en Lucas y en Mateo, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y termina María y termina siendo la madre del Mesías. Entonces, cuando Jesús apareciera, él tenía que tener credenciales. Y él tenía que demostrar al mundo que él era el Mesías. Y cualquier persona que quisiera investigar, historiador o geólogo o antropólogo, la historia y la ascendencia de Jesucristo, la podía encontrar. Es la única persona que se le puede trazar la genealogía desde Abraham. Y lo hizo Dios a propósito para que entendiéramos que a través de esa nación que es Israel, era el único pueblo monoteísta. Y por eso hizo que expulsaran a todos los cananeos, porque se mezcló la genética de los ángeles. Quisieron pervertir la genética en el capítulo 6 del Génesis, produjeron una raza híbrida. Fue el primer intento de Satanás de mezclar el esperma con otro esperma, una semilla con otra semilla, prohibido por las leyes de la genética de Dios. Tú no puedes mezclar un caballo con una burra porque nace una mula, y la mula es híbrida. Ya no se puede reproducir porque violó las leyes de la genética de Dios, que hasta 1954 se descubrieron. Hasta 1954. Por el doctor Crick y Watson, premios Nobel de Medicina. Muy bien. En segundo lugar, lo vimos también, pues Dios es el legislador de la moral. ¿Quién puede decir que es bueno o que es malo, menos en el tiempo que hemos llegado? Precisamente por ignorar las leyes de la Biblia, se inventan más géneros. Y nada más hay 2 géneros. Y ya cerrando la Biblia, la biología nos dice que somos macho y hembra, varón y hembra, por el cromosoma Y y por el cromosoma 2X de las mujeres. Y el momento que el esperma de mi papá fertilizó el óvulo de mamá, en el momento de la fertilización, los 23 cromosomas de mi padre y los 23 cromosomas de mi madre forman un cigote de 46 cromosomas, y en ese momento de la fertilización somos hombre o mujer. Desde la fertilización está determinado el sexo que tú y yo íbamos a hacer. Esto es impresionante. Y ya esta información del cigote, ¿verdad? Ya dice, tú vas a ser hígado, tu páncreas, tu sistema nervioso, tu corazón, tu piel. Imaginémonos el mecanismo y la inteligencia que existe dentro de una célula. Y tenemos billones de células, todos los seres humanos, conteniendo una información inteligente. Si yo voy en la playa y me encuentro un papel que dice, Chencho, te quiero, te callites y no me recogites. Bueno, este papel no lo escribieron los caracoles, ni los delfines, ni los changos, porque hay una
comunicación inteligente, llámale como le quieras llamar. Pero aquí Chencho le está diciendo a su chencha que por qué se cayó, etcétera, etcétera. Esto no fue creado por las arenas de la playa. Entonces inmediatamente deduzco que esto lo escribió un ser humano. Y cuando te metes al microscopio electrónico y descubres que en cada célula de las billones que tenemos existe un código genético con información por el amor de Dios. José María y el burrito que los acompaña, como decimos. Aquí tiene que haber alguien que pudo en el input, o sea, poner dentro de las células una información. Y esa información inteligente no fue accidental, ni se formó de la noche a la mañana. Tiene que haber alguien detrás de eso. Dios entonces nos da las leyes morales. Amarás a tu mujer, no robarás, no fornicarás, no desearás lo que tu prójimo tiene, me amarás con todo mi corazón, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Ahí están mis leyes morales, representan mi santidad. Yo soy un Dios santo. Si tú respetas mis mandamientos, te voy a bendecir. Y te irá bien en la vida, en todo lo que hagas. Si yo les dijera ahorita a todos ustedes, ¿quién quiere ser feliz? Solamente un loco diría, no, yo no quiero ser feliz. ¿Quién quiere tener paz? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Todo el mundo levantaría su mano. La segunda pregunta que te haría sería, ¿quieres pagar el precio? ¿Cuál es? Ser santo en toda tu manera de vivir. Y cuando hablo de la santidad, hablo del corazón, no de la boca para afuera. Porque Dios conoce las intenciones, lo que pensamos y los deseos que tenemos en el alma. Así que cuando nosotros comenzamos a entender ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es la conciencia que Dios las 24 horas del día me observa. Sus párpados ven, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita, con qué soñaste, con qué te levantaste, cuando vas en tu carro, todo absolutamente Dios toma nota. Y conforme pasan 3 semanas, Pancho Pantera, yo tenía un plan para él y quería que subiera al siguiente escalón de mi conocimiento. Pancho Pantera se va a tener que esperar 3 meses porque lo tengo que traer primero a hacerlo entender que si sigue en desobediencia va a seguir retrasando su desarrollo espiritual y las bendiciones que tengo para él. El pueblo judío, ¿cuántos esperó? 40 años en el desierto. 40, porque no entendieron. Geométricamente, una línea recta es un punto que te llega a otro y continúa. Un círculo en la geometría es un punto que parte y regresa al mismo lugar. ¿Qué hicieron los judíos? 40 años en el desierto, círculos. Salían y regresaban y nunca avanzaron. Siempre regresaban a lo mismo y a lo mismo, pues se quedaron muertos en el desierto. Y dice 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron para nosotros, para que aprendamos que Dios exige, demanda la santidad. Y que seamos entendidos de cuál sea su voluntad. Y finalmente vemos en Romanos capítulo 9, versículo 4, que desde luego Israel tenía que ser la nación a través de la cual naciera el Mesías. Y como el Mesías tenía que ser varón, pues tenía que traer el cromosoma Y. ¿Me van siguiendo? No el X de las mujeres. Entonces, cuando visita el ángel Gabriel a María y le dice, vas a ser mamá, dice María, pues José y yo ni a Cancún nos hemos ido, ni la luna de miel, y me van a acusar de adúltera, y va a pagar un precio altísimo a María de embarazarse sin estar casada. Y a José igual, imaginémonos nada más, José amanece con la pancita, María, oye, ¿qué pasó? ¿El lechero pasó por aquí o qué fue lo que sucedió, no? El ángel también le dice a José, el santo ser que va a nacer va a ser llamado Jesús,
que significa, o en Yeshua en hebreo, el Salvador. Entonces, José no podía poner el cromosoma Y en el óvulo de María. José no podía fertilizar el óvulo de María porque el pecado se transmite genéticamente. ¿A través de qué? A través de la sangre. Dice la Biblia, te permito todo menos comer sangre. ¿Cuál misterio tenía la sangre? ¿Y por qué sería la sangre de Cristo la que nos limpiara? Porque la sangre representa la vida. Levítico 11:17, cuando Jesús derramó su sangre, derramó su vida. Dice Levítico 11:17, porque la vida de la carne está en la sangre. Apunta a esto. La palabra vida en Levítico 11:17, si no me equivoco, es la palabra nepej, que se escribe nepesh en el hebreo, que es la traducción que se usa para designar el alma humana. El alma se encuentra en la sangre. El espíritu lo da Dios en el momento del nacimiento. Pero el alma se transmite de generación en generación. Si tú tuviste una abuela bruja hace cierta cantidad de años y se muere la abuela bruja de la familia Pancholín, para poner otro nombre que no vayan a asustarse, entonces el espíritu que estaba en el espíritu de tu abuela va a buscar el hijos de tu abuela que tengan la tendencia del ocultismo y la brujería para perpetuar, se llaman espíritus familiares, para perpetuar la brujería en esa familia. Y en esa familia puede haber personas que comiencen a tener disque fenómenos telepáticos o presencias extrañas en su vida, o que lean las cartas, o como un judío hace algunos años que fue a México que doblaba a distancia cucharitas y hacía que se detuviera el reloj, supuestamente con poderes que no existen más que a través de demonios en la mente humana, haciéndonos creer que somos superhombres y que somos diferentes a los demás seres humanos. Entonces, cuando estudiamos profundamente la Biblia, podemos entender tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ahora, muy bien, el milagro más grande por lo cual nació Israel en el 48, porque recordamos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel, adiós, no me van a volver a ver hasta que yo regrese. Y entre mi ida cuando ascienda al cielo, Oseas 5 y Oseas 6 del 1 al 2, me voy a ir y van a pasar 2 días, que son 2000 años, cuando ustedes, le está hablando a los judíos, me digan Baruch Hashem Adonai Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a pasar 2000 años, desde que yo me vaya hasta que yo regrese. Entonces, en este periodo de 2000 años, Dios forma otra entidad, que son la que la mayor parte de los judíos no entienden. También muchos guías que tenemos no entienden esto todavía. Ayer me preguntaron, oye, pero ¿por qué si Jesús es judío, no siguen ustedes las fiestas judías? ¿Por qué no hacen por qué no adoran el sábado? ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. La iglesia es otra entidad que no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo al Kodosh bajaba sobre Sansón y le daba fuerzas a Sansón. El Espíritu Santo se iba y Sansón era como cualquier hombre normal. Venía sobre David el Espíritu Santo y escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jugaron sobre mis ropas fuertes, mi corazón fue como la cera. Estaba David escribiendo la crucifixión 1000 años antes de que Cristo naciera. Casi 3000 años antes de que Cristo naciera, por la inspiración del Espíritu Santo. Isaías 53. He dado mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, etcétera, etcétera. Isaías estaba escribiendo 700 años antes de la crucifixión de Jesucristo. Viene la iglesia, que no es Israel, y entonces el Espíritu Santo baja de manera diferente a como operó en la administración,
en la economía, o se conoce como la dispensación de la ley. Y ahora el Espíritu Santo baja sobre la nueva entidad que se llama la iglesia. La palabra iglesia viene del griego de una raíz y de una palabra, si lo quieres apuntar, ek, que es un prefijo que significa fuera, iglesia, que se llama llamados. Entonces, eklesia significa los llamados fuera, porque somos llamados fuera espiritualmente del mundo. Entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entra sobre nosotros y nos sella. 1 Corintios 6, ¿qué no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que ya no sois vuestros hasta el día de la resurrección? Cuando tú mueras y cuando yo muera, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos. Nos vamos a la presencia de Jesucristo. Hasta ese momento, el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. Esto no sucedió en el Antiguo Testamento. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento no existía el cuerpo de Cristo. Los israelitas no eran el cuerpo de Cristo, lo somos nosotros. Y cuando venga el rapto, solamente los que están en Cristo, en el cuerpo de Cristo, o sea, desde Pentecostés hasta el día del rapto, nos vamos con el Señor. Los judíos resucitarán al final de los 7 años de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Daniel 12, 1 y 2. Pero Dios tenía que preparar y avisarnos que ya venía, antes que los judíos. Y se los voy a explicar. Cuando Jesús vino, preparó el Bautista su venida a través de los bautizos, y comenzó el Bautista a gritar: arrepiéntanse y hagan frutos de arrepentimiento, porque viene alguien que no soy digno de desatar sus zapatos. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, y Juan el Bautista nació 6 meses exactamente antes que su primo hermano, que Jesucristo. Isabel era parienta de María. Entonces, cuando aparece Jesucristo en el río Jordán, mañana en el río Jordán, Juan el Bautista estaba bautizándolos para arrepentimiento de pecados, preparando el camino, porque habían pasado 400 años sin palabra de Dios. De Malaquías hasta el Bautista, Dios no le había vuelto a hablar a Israel. Entonces nos imaginamos la dureza del corazón, que hasta lo rechazaron y lo crucificaron, porque en 400 años el corazón se les endureció. Tenía que el Bautista venir antes y comenzar a preparar el corazón para que cuando apareciera Jesucristo el terreno estuviera flojo. Yo no puedo sembrar en un terreno donde está dura la tierra. Tengo que meter un asadón y rascarle para aflojar la tierra y aventar la semilla y pueda crecer. Los corazones tenían que ser rasgados por la predicación tan fuerte del Bautista: generación de víboras, y ustedes hagan frutos de arrepentimiento, y a los soldados no hurten y respeten al prójimo, etcétera, etcétera. Y se juntó toda la gente sintiendo en el espíritu que verdaderamente el Mesías estaba cerca de su venida. Entra Jesucristo y dice Juan el Bautista: ese es el Cordero de Dios. ¿Por qué dijo el Cordero de Dios? Porque el Cordero era lo que todos los judíos sacrificaron en el día de la Pascua, desde Éxodo capítulo 2. Entonces, Dios tenía que preparar a Israel, y si Dios iba a regresar con Israel, en el 48 vino la resurrección nacional. Veamos ahora rápidamente la preparación de Dios para que en el 48 no surgió accidentalmente una nación formada en un día, el 14 de mayo. Veamos cómo desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, comienza Dios a levantar y preparar el camino, porque Dios nunca hace nada sin antes preparar. Tú no eres ingeniero sin preparación. No eres psicólogo sin preparación. No eres Bocelli o Pavarotti. Pavarotti lo reprobó su maestro de canto porque no lo hacía, tuvo que prepararse, vocalizar 3-4 horas, un pianista 3 o 4 horas. Todos tenemos antes que ir primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estudiar, que nos prepara
para que finalmente nos entreguen un diploma o un certificado profesional. Entonces Dios también trabaja de la misma manera. Él no puede actuar de una forma accidental. Y cuando descubrimos lo que hizo Dios antes, para que veamos cómo estos eventos de la historia no fueron accidentales, nos va a abrir los ojos para comprender la grandeza de Dios. El Éxodo fue uno de los milagros más grandes que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque no cabe duda que fue el milagro más portentoso de Dios en el Antiguo Testamento. Rodeados por un lado los egipcios, enfrente del mar, ahora sí que para esto nos sacaste, Moisés, estamos entre la espada y la pared, y de una forma milagrosa le dice Dios a Moisés, diles que se estén quietos, shalom, que no se muevan y que vean lo que voy a hacer. Y de repente Dios abre el mar y entra todo Israel, atraviesa el Mar Rojo, viene el faraón con los egipcios y al meterse al Mar Rojo hunde sus carrozas y mata a todo el ejército del faraón. Este milagro debía haber quedado impregnado en las mentes de las futuras generaciones de los judíos. Y los judíos tenían la obligación de enseñarles a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, acerca de este milagro, porque les serviría para recordar que Jehová pudo librarlos ¿de qué? De la esclavitud de Egipto. Hijito, ¿sabes por qué somos libres? Porque hace tantos años Dios hizo un milagro impresionante. ¿Qué abuelito? Abrió el mar, de veras sí, lo abrió de lado a lado y nuestros padres lo atravesaron. Sin embargo, se había profetizado que este milagro no iba a compararse con un milagro muchísimo más grande que la apertura del Mar Rojo. Veamos esto en Jeremías capítulo 23, versículos del 7 al 8. Porque para que Israel volviera a nacer, Dios tendría que seguir realizando muchos más milagros que nada más dividir el Mar Rojo. Y veamos algunos de estos milagros que Dios hizo para que Israel sobreviviera en nuestros días y la forma como Dios trabaja en la historia humana. Jeremías 23 del 7 al 8. Escuchen con mucha atención. Por tanto, dice el profeta Jeremías, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Ya no van a acordarse de qué cosa. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vendría un tiempo, dice Dios, en que ya no van a mencionar el Mar Rojo como el más grande milagro que yo realicé, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Dios profetiza que habría un milagro, el más grande que se presenció en el siglo XX, cuando Israel, después de casi 1900 de exilio en la diáspora, regresaran a su tierra. Y Dios considera el 14 de mayo de 1948 lo siguiente para nosotros la iglesia. Pasaron casi 2000 años, en 1800 vino la época de las misiones, el evangelismo, 1920, D.L. Moody, Billy Graham, otros predicadores, millones de personas fueron salvadas y la iglesia iba caminando, sí, ganamos a miles de personas, millones de personas caminando en el mundo. Israel ya, olvídate, la iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una herejía. Y comenzó a predicarse en las iglesias cristianas, que ya Dios se había olvidado de Israel, que la iglesia tomaba el lugar de Israel y que Dios ya no tomaba en cuenta a Israel. Y de repente, ¡boom!, volteamos los ojos. Regresaron a su tierra. ¿Cómo? Sí. ¿Qué significa esto? Que Dios no se ha olvidado de Israel.
y que si está cumpliendo con aquel pueblo apóstata que lo abandonó, que lo crucificó y regresa a Dios a decirnos, no he acabado con ustedes, a ellos los comienza a sacudir también, y la iglesia, para que abramos los ojos desde el 48 y sepamos que ha comenzado la cuenta regresiva de nosotros. Las profecías de los últimos tiempos no podían cumplirse si Israel no regresara. Si Israel no regresaba, ¿quién iba a construir el templo? La Biblia menciona que va a haber una reconstrucción del tercer templo de los judíos. Si Israel no regresaba, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no regresaba, ¿cómo podían cumplirse todas las profecías que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, Jeremías, Malaquías, Zacarías, etcétera, etcétera? Entonces era necesario que Israel regresara a su tierra para que comenzaran a cumplirse las profecías de los últimos tiempos. Charit en el hebreo, los finales días o los finales tiempos, y todo el libro de Daniel. Capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, todas las menciones que se hacen de las profecías de Daniel y las visiones de Daniel, todas se relacionan con el final de Israel en los últimos tiempos, y la señal más grande es cuando regresaron en el 48. Ahora, muy bien, ¿cómo comenzó Dios a preparar el camino para que resucitara Israel en 1948? Número 1, vean ustedes en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, la forma como trabaja Dios. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, cómo Dios trabaja, para que entendamos cómo comenzó a trabajar con un judío llamado Teodoro Herzl en el año 1800. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1. Esta revelación es increíble. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que lo que Dios dijo tenía que cumplirse, despertó Jehová el espíritu de un sacerdote, el sumo sacerdote, algún profeta. Dios tiene que trabajar a través de los gobiernos. Despierta al rey de Persia, que es actualmente Irán, porque hasta 1935 Irán se llamaba Persia y se le cambió el nombre a República de Irán. 1979, República Islámica de Irán, cuando sacaron al Shah, y entonces se establece el Islam en Irán como la religión, porque ellos son persas, no son realmente musulmanes ni árabes tampoco. Entonces Dios despierta a un rey, y este rey, ¿para qué lo despertó Jehová el Espíritu de Dios? Escuchen, hermanos, Dios tiene el poder también de obrar en las personas que no son cristianas. Porque en Isaías se le llama a Ciro el siervo de Jehová. Y muchas veces Dios trabaja en personas, en personajes, principalmente en gobernantes, para cumplir sus propósitos. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes, ya vemos aquí al pueblo de Israel, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Subrayen esto los que trajeron sus Biblias. Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios trabaja con el gobierno, porque si Israel no tenía el apoyo del gobierno, no podía Dios cumplir su palabra. Dios tuvo que concientizar al Dios Artajerjes, Nehemías capítulo 2, para que Nehemías regresara a restaurar las murallas de Jerusalén. Cuando Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes de Persia, le dice: Señor, ora, dame gracia ante el rey, porque si tú no me das gracia ante el rey, no se va a cumplir tu palabra. Y Dios, cuando viene Nehemías y le dice, él era el copero del rey,
Y un copero es el que probaba el vino para que no envenenara al rey. Los reyes antiguamente tenían sus coperos que probaban la comida y las bebidas antes de que ellos se las comieran, para evitar que murieran intoxicados o envenenados. Y Nehemías era el copero de Artajerjes, que era la persona de más confianza del rey, y le dice: dame permiso de irme. Tenía que Dios trabajar forzosamente en el corazón del rey para que Nehemías se pudiera ir, para que se cumpliera la palabra. Dios tiene que trabajar con los gobiernos para que la iglesia o el pueblo de Israel cumpla su cometido. Por eso confiamos, y nos dice la Biblia, sometámonos a todos los gobiernos, ya sean comunistas, ya sean dictatoriales, ya sean monarquías, ya sean socialistas. Tenemos que respetar los gobiernos. Los apóstoles vivieron bajo el peor de los gobiernos, los césares romanos. No encontramos una crítica en el Nuevo Testamento, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de ninguno contra ningún gobierno. Lo contrario, 1 Timoteo 2, del 1 al 5, oren por vuestros gobernantes. De nada sirven las manifestaciones, y esto y el otro, y déjenos, y muera, y derroquemos, y acabemos. Eso es lo que yo pensaba antes de ser cristiano, se los conté. Cuando me hice comunista y creía que una revolución social, él aquí iba a transformar México. Qué equivocado estaba, porque no conocía a Dios, ni a Jesús tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Despertó Dios la conciencia de un judío llamado Teodoro Herzl. Y vemos nosotros que en el año 1800, más o menos, me dijo Isaac, eran como el 90, bueno, entre 85 y 90, este judío lo despierta el Espíritu Santo y comienza él a soñar que Israel ya tenía que regresar a su tierra. Y a principios del siglo XX, entramos al siglo XX, no había ninguna señal que pareciera indicar que Jesús regresara. Al comenzar el siglo XX no había ninguna señal que pudiera decir: nos encontramos en los tiempos finales. La primera en aparecer fue la declaración de Balfour, o de Balfour, decretada el día 2 de noviembre de 1917 por Balfour en Inglaterra, donde él apela a la Liga de Naciones para que ya Israel se le considere que regrese a su tierra. Pero había un problema. ¿Cuál es el problema para que regresara Israel a su tierra? Pues que el Imperio Otomano Turco, durante 500 años aproximadamente, gobernó el Medio Oriente. Pero tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, otra preparación de Dios, que usó la Primera Guerra Mundial Dios, para que comenzara realmente a despertar el interés en las naciones, que los judíos tenían una nación y que se les tenía que regresar. En 1917 Palestina incluía al Israel moderno y a Jordania, pero en 1923 el general Allenby, inglés, entra a Egipto y derrota al Imperio Otomano. Entonces, de 1923 a 1900 aproximadamente 48, los ingleses dominaban el Medio Oriente, junto con los franceses. Y cuando llega el holocausto de los nazis, ¿qué hizo Satanás? Se acercan las profecías, porque aunque no las conoce todas, él sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Entonces, al ver todas estas cosas y estos puntos que Satanás, con muchísima más sabiduría que nosotros, hasta ahorita lo podemos comprender nosotros, se da cuenta que Israel está cerca de poder regresar a su tierra. Y si regresaba a su tierra, estaba marcado ya el destino de Satanás y sus ángeles caídos. ¿Y qué hace Satanás? Levanta a Adolfo Hitler. Vean ustedes, los que son historiadores y a los que les interesa la naturaleza humana, o psicólogos o psiquiatras, o como les quieras llamar. No existe ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún historiador que pueda decirnos y contestar esta pregunta. Síganme con cuidado. ¿Por qué Adolfo Hitler, teniendo a Stalin de amigo
un país comunista, teniendo a Mussolini y teniendo a Japón de amigos, Adolfo Hitler, y teniendo enemigos a Inglaterra, a Rusia, a Canadá y Estados Unidos, ¿por qué Adolfo Hitler? Vean qué locura. ¿Cómo es posible que sus más grandes enemigos eran Rusia, era Inglaterra, Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué se concentra de repente en un grupito de personas étnicas llamados judíos? No tienen tierra, no tienen armas, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué se concentra en ellos con tanto odio? Esto nos demuestra una vez más el plan perfecto de Dios. ¿Qué hizo que Hitler le llamara la solución final? ¿Por qué torturarlos en Auschwitz y en campos de concentración a más de 6 millones? Obsesionado, tengo que acabar con estos que se llaman judíos. ¿Quién produjo este odio jarocho? En Adolfo Hitler, claro que Satanás. Así es. ¿Y por qué Satanás produjo esto? Porque vuelvo a repetir, él sabía que si no se comenzaban a eliminar a los judíos, las profecías tenían que cumplirse. Y eliminó a 6 millones. Dios no permitió que eliminara a todos los judíos. Los judíos sobrevivieron el holocausto. Y esta fue otra de las señales que Dios mandaba al mundo. Si Hitler los hubiera exterminado, no existiría la nación de Israel. Vean cómo a través de los eventos de la historia podemos ver la mano de Dios desde arriba. Dios le ha dado libertad al ser humano, pero Dios es el que controla el destino de la historia humana. Que parecen contradicciones, ¿verdad? A pesar de que Dios nos ha dado la libertad y el libre albedrío, al mismo tiempo Dios tiene el control del final de la historia humana. Y la historia humana va a terminar exactamente como Dios lo estableció. Entonces no hay duda que los eventos de 1917 marcaron el inicio del regreso de Israel. Pero veamos algunas otras cosas más, aparte de que se previno el genocidio nazi. Cuando llegan los ingleses, todo lo que es el Medio Oriente no estaba como está ahorita. No está como está ahorita. Vean ustedes en Lucas. Esto es increíble y maravilloso. ¿De qué forma Dios comienza a organizar el Medio Oriente para que nazca Israel? Lucas 21, versículo 29 al 32. Y con esto terminamos. También les dijo una parábola. Vean con mucha atención la Biblia. Mirad la higuera y, si leen Mateo 24, nada más dice la higuera. Pero Lucas agrega y los árboles. Y hemos hablado y nos hemos desgastado en demostrar que la higuera es Israel. Porque el día anterior Jesús maldice una higuera. Y dice, no volverás a tener fruto. Está maldiciendo simbólicamente a la nación de Israel. Entonces, si la higuera representa un árbol, ¿qué representan todos los árboles? Pero aquí el Espíritu Santo nos fija nuestra atención en no solamente ver la higuera, sino que dice, y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, saben por sí mismos que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean estas cosas, sepan que el reino está cerca. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los ingleses y los franceses se formó el Medio Oriente, todo junto con Israel, en menos de 15, 20 años, tal como lo conocemos actualmente para que naciera Israel. Escuchen esto ustedes, Afganistán se forma en 1919, Egipto 1922, Arabia Saudita 1932, Persia o Irán 1935.
El Líbano, 1943. Siria y Jordania, 1946. Israel, 1948. En menos de 30 años, en el siglo XX, se independizan y se forman las naciones que forman actualmente el Medio Oriente y que tenían que existir para que Israel resurgiera y renaciera y resucitara, y estas naciones alrededor se convertirían en sus más acérrimos enemigos. Formaba parte del plan de Dios, porque en el 48 vienen las naciones árabes a atacarlos. Los judíos nombran a David Ben Gurión presidente de Israel, Estado soberano libre, y al otro día, el 15 de mayo, a las 6 de la mañana, los atacan los árabes, aún con el permiso de la Liga de las Naciones, que no eran las Naciones Unidas. 1956 viene otra guerra, el 67, vamos a hablar de ello, es la guerra más milagrosa de la historia, de acuerdo al general Schwarzkopf, que fue el presidente de la cadeta de militares West Point y que fue el general de la guerra del Golfo Pérsico, que dirigió todos los ejércitos, 29 ejércitos contra Saddam Hussein para sacarlo de Kuwait. El general Schwarzkopf dice en su libro, en sus memorias: en la historia de la milicia y de las guerras nunca ha habido una guerra tan milagrosa como la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. Y le preguntaron ¿por qué? Y contestó ahí en su libro el general Schwarzkopf, y dice así: porque los israelitas tenían 12 a la 15ª potencia de salir vivos. ¿Conocen ustedes lo que se llama la ley de las probabilidades? Aquí seremos 300 personas. Pregunta, para que podamos entender y terminamos en este momento. Si nos rodea, somos 300 personas. Si nos rodea un ejército de 5,000 soldados, con metralladoras, y tenemos nosotros 20 rifles. Dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en junio de 1967 los rodearon 22 millones de árabes a los judíos, dirigidos por el presidente Nasser de Egipto. Se comunicó con el presidente de Líbano, de Siria e Irak. Al final el rey Hussein lo engañaron que iban ganando, y se involucra Jordania también, 5 naciones árabes, sobrepasando de una forma espectacular a los judíos. Los judíos en 6 días toman los aviones. Hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo. Y el primer día se van sobre Egipto a las 5:30 de la mañana, cuando estaban dormiditos, y en 1 hora barrieron toda la aviación de Egipto. Se fueron con Siria, barrieron todos los aeropuertos de Siria. Se fueron contra el Líbano. El 4.º día no había aviación de los enemigos. ¿Por qué? Porque desde el aire se pelean las batallas con la oración. Esto todo es un símbolo increíble del cristianismo. Y ya que habían acabado desde el aire con todos los aviones, se subieron a los tanques de guerra. Y era una desarticulación de todos los ejércitos, que en 6 días a 22 millones, casi de 5 naciones árabes, las vencieron. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta con eso, no, esto es increíble. Cuando uno se traslada y uno comienza a ver, como ahorita estamos en Israel y vemos todas las maravillas y no comprendemos su historia, no nos podemos maravillar tanto como en estas noches. Mañana nos vamos a maravillar más, porque estamos descubriendo que Dios demuestra a través de la nación que Él existe. ¿Por qué escogió Dios Israel? Porque es la evidencia más grande de la historia de la existencia del Dios Todopoderoso que tú y yo servimos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por dejarnos escrito estas maravillosas revelaciones y hacernos comprender que eres un Dios de orden, eres un Dios de diseño, que has escogido la historia para escribirla, para que nosotros recurramos a las Sagradas Escrituras y podamos descubrir, mediante la guía del Espíritu Santo, las verdades escondidas. Porque tu palabra dice en Colosenses 2 que en Cristo están escondidos todos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si tenemos a Cristo entre nosotros, su sabiduría y este conocimiento, Él quiere cada día impartirnos más y más y más, porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero muchos pueden detener este crecimiento y esta madurez por pecados no confesados, por creer que el mundo nos puede ofrecer cosas más bellas y con mejores valores que la palabra de Dios. Como dice Salomón en el capítulo 3 de Proverbios, adquieran sabiduría e inteligencia, porque vale más que los diamantes, que las joyas, que las perlas, porque los diamantes compran realmente las cosas materiales, pero la sabiduría te hace vivir en bienestar con tu esposa, con tus hijos, y la sabiduría te va a enseñar a qué cosas en la vida debes dedicar tu existencia. Gracias, Padre, por tu palabra y por la sabiduría dentro de nosotros, inexplotada, que todavía permanece. Jesús esperando revelarnos a través de nuestra consagración cada día más y más para su gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos en la penúltima conferencia de la serie El misterio de Babilonia. Así que es la penúltima conferencia, es la novena, la que sigue es la 10ª y termina esta serie donde hemos cubierto una barbaridad de pasajes bíblicos que nos van a orientar y nos sigan ayudando a que podamos comprender en dónde nos encontramos. Rápidamente, antes de entrar en materia y en este asunto, quiero comunicarles lo que ha pasado nada más en las últimas 2 semanas, para que se den cuenta que nos encontramos en un mundo donde hoy puede suceder algo que cambia completamente el panorama, o mañana o en 24 horas. Lo que antes pasaba en 10 o 20 años, ahora estamos viviendo una época en el siglo XXI donde todo se puede desarticular, todo puede cambiar. Las profecías bíblicas comienzan a acomodarse, las rompecabezas tenemos más opciones para poder acomodarlas de una forma más clara, trazando bien la palabra de verdad. En fin, vivimos un mundo muy emocionante porque a nosotros nos ha tocado vivir esta última generación de la historia del cristianismo. Irán ya se unió completamente a Arabia Saudita. Todo esto está relacionado con la Biblia. Esto es lo más impresionante. Les recomiendo que busquen las conferencias que compartí en Israel, en los hoteles, en las noches. Había una conferencia, estuve compartiendo bastante información acerca de la posición de Israel y que la evidencia más grande que hay de que Dios existe es la nación de Israel. La sobrevivencia de este pueblo es la evidencia más grande que puede dejar callados a politólogos, a historiadores, a arqueólogos, a paleontólogos, etcétera, etcétera. Porque cuando conoces el trasfondo de por qué Dios escoge a Israel y por qué sigue siendo el centro de las profecías de los últimos tiempos, podemos entender claramente que solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Él pudo haber puesto la historia de la antigüedad a la modernidad en el orden perfecto, en la secuencia en la que se encuentran las profecías bíblicas. Irán se une con Arabia Saudita hace algunas semanas, donde ya determinan
una unidad con Rusia y con China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al ver actualmente la presión tan tremenda que hay de la China a los Estados Unidos y de qué forma cantidad de naciones están buscando ya el paraguas, dicen que cuando llueve todos buscan taparse. Y ahorita estamos en un mundo donde está lloviendo y las naciones Europa, las naciones que no tienen cobija y que la tuvieron bajo Estados Unidos, están buscando un paraguas. ¿Y quién es este paraguas? China y Rusia actualmente. Ahora es increíble que haya mandado el presidente de Estados Unidos hace una semana a Blinken, al Mr. Blinken, que es el secretario de Estado, y lo mandó a China para entrevistarse con Xi Jinping hace una semana, y sucedió algo completamente, ahora sí que podríamos decir irónico y al mismo tiempo que no podemos creerlo realmente que sucediera. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, todos sabemos que ha habido un pleito entre China para apoderarse de la isla de Taiwán, porque Taiwán, acordémonos que se fabrican el 60% de los chips del mundo. Entonces, imaginémonos el pleito entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán. El que tenga la isla de Taiwán y el gobierno de Taiwán controla los chips del mundo. El año pasado tú ibas a Estados Unidos y no había carros nuevos en ninguna agencia, no comenzaron a vender carros más usados, se redujo tremendamente la venta de todo el equipo de audio, de video, todo lo que tiene chips se controló por medio de Taiwán, por medio de China. Y ahora pues Estados Unidos mandó barcos alrededor de Taiwán, portaaviones, etcétera, etcétera, pero manda ahora al secretario de Estado Biden a China a hablar con Xi Jinping y le dice el secretario de Estado al presidente de China: reconocemos la independencia de Taiwán. En otras palabras, estamos dispuestos a sacar nuestros barcos de Taiwán y que se queden con Taiwán. Lo mismo que pasó con Afganistán, se salió de Estados Unidos de Afganistán, le dieron al talibán el gobierno, dejaron billones de dólares en armamento, demostrando, sacamos un video, me acuerdo a los 3 días de que esto sucedió, mostrándoles en la Biblia que esto tenía que suceder para que se cumplieran las profecías de este libro. Porque para que se cumplan las profecías, Dios tiene que llevar a cabo la acción y los cambios que tienen que determinar que esto suceda y que las naciones ya no se acomoden como están acomodadas. En otras palabras, Taiwán ya es de China. Regresa este señor a Estados Unidos y a los 3 días el presidente dice: China tiene un dictador. O sea, insultando otra vez al presidente de China. Hace algunos meses que fue el presidente Biden a Arabia Saudita, le dijo al jeque: por favor, te suplico que produzcan más petróleo. Pero 3 meses antes dijo que era un verdugo asesino. Entonces el jeque de Arabia dijo: pues este es mi momento de venganza. Primero insultas y ahora vienes a pedirnos un favor. Como decía mi abuela, pan con cordonazo. Me pides pan y después me agarras con el cordonazo a golpearme. No se vale, y menos en la política. Así que pues le dijo el jeque al presidente de Estados Unidos: no vamos a producir ni un solo barril más. Que Estados Unidos comenzó a pedirle petróleo. ¿A quién creen? A Venezuela. Cuando lo tenían condenado como un grupo terrorista ya. O sea, se desbarató totalmente la política y diplomática de terrorista. Ahora Venezuela ya no es terrorista a los ojos de Estados Unidos, porque ahora necesita el petróleo. E igualmente le dijo a Israel: por favor, ya no sigan provocando Irán, porque necesitamos también el petróleo de Irán. O sea, Estados Unidos se está quedando en el lugar donde la Biblia profetizó. Se tiene que hundir. Y ahora el pleito más grande es quitar el dólar, para que ya sea el yuan o el rublo ruso sustituya el modelo del dólar como la moneda para comprar los petrodólares.
porque desde 1945, de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo no se podía comprar más que con dólares. Así que si México quería comprar petróleo, conviertes tus pesos en dólares. Antes de la Unión Europea, España, Inglaterra, quieres comprar petróleo, conviertes tus libras esterlinas en dólares. Y todo el mundo estaba obligado. El dólar regía el sistema monetario internacional, y por eso era tan poderoso y tan potente. Y al mismo tiempo el inglés, el idioma inglés, comenzó a prevalecer en el mundo entero. A donde quiera que vas, a India, a Afganistán, hablan inglés. Si no de una forma normal y corriente, ¿verdad? Por lo menos saben decir, como ahora que estábamos en inglés, todos los árabes ahí en Israel, $5 de purse, $5 sabían decir dólares. Eso nunca se les olvidó, porque con los árabes puedes regatear, no con los judíos. A un árabe le dices, te traen una bolsa, $3 por purse, te dicen con un inglés medio mocho, o sea, 3 bolsas por $20. No, después, y comienza a caminar 10 pasos, 4 bolsas por $20. Nos taparon el monte en Tepito y en la Lagunilla. Nos taparon el monte. Son más y si no les compras nada, te alcanzan 1 o 2 cuadras y te dan en $10 3 bolsas. Todavía estábamos arriba del camión y se acercaban los vendedores y el guía nos dijo a todos los que íbamos en el camión, éramos 6 autobuses, imaginemos, casi con 60 personas cada autobús. Por favor, no compren, espérense tantito, regateen. Y ya en el autobús estaban ya hasta 10 bolsas por $10. Así son. Es el mundo en el que el comercio tiene que prevalecer para la subsistencia de este pobre grupo que viven en Israel. Entonces estamos en un mundo tremendo, y hace 4 días, ya la última noticia que les doy, que esto pone a girar otra vez el mundo. Se levanta un grupo de mercenarios en Rusia llamado Wagner o Wagner, que amenazan con un golpe de estado a Putin o derrocar a Putin, y anuncian: vamos a Moscú con 5,000 soldados. Una de las cosas que tengo que advertirles: tengamos cuidado con todo lo que se publique en los medios de comunicación, porque todos los medios de comunicación que necesitan noticias de incendios, de golpes de estado, morbo, para que la gente venga y siga viendo este noticiero. Es lógico, así es como trabajan y así es como venden las noticias, necesitan el morbo. Entonces los noticieros: golpe, revolución civil en Rusia, iban a derrocar a Putin, etcétera, etcétera. Y todo esto era un amarillismo tremendo. Cuando estas noticias llegaron y lo comenzamos a ver en internet, yo le dije a un hermano muy sabio, arqueólogo, le dije: mira, me preguntó mi opinión, ¿tú crees que este grupo puede hacer algo? Le dije: mira, Putin es el estratega militar, independientemente de su carácter, número 1 en el mundo, como ex jefe de la agencia KGB. Así que Putin no va a permitir esto de ninguna manera, si es que es verdad. ¿Por qué? Porque falta nada más una bomba que les mande y acaba con todo este grupo. Y al mismo tiempo que se produce esta noticia, se comunica que se perdieron $6 billones en Ucrania. Que no encuentran $6 billones que mandó Estados Unidos a Ucrania. Oye, espérame tantito, si no son $10. Y que no sabe el gobierno americano cómo responder. Y muchos comenzaron a asociar de que esos $6 billones Estados Unidos los estaba mandando a este grupo mercenario en Rusia para derrocar a Putin. Pero aun cuando estos $6 billones hubieran llegado a este grupo de mercenarios, ¿dónde iban a comprar las armas? Si las tiene Rusia, ¿quién se las iba a vender? Alemania, ni de chiste, porque a Alemania no le conviene meterse con Rusia todavía. Entonces vemos cómo se giran todas estas cosas, y finalmente ya hace 2 o 3 días
el jefe de Wagner, de este grupo de mercenarios, y él dijo a Putin: bueno, hagamos un tratado. Si tú sacas al ministro de defensa de Rusia, ya no atacamos Moscú. Aparentemente, dicen los periodistas, ha aceptado Putin de que el ministro de defensa sea cesado para que ya tenga la paz con los mercenarios. Sin embargo, entrevistan a Putin y dice: yo no perdono la traición. Así que detrás de todo lo que pasa en el mundo hay gato encerrado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18 y estamos con esta serie interesantísima, el misterio de Babilonia. A través de esta serie hemos analizado la influencia de un poder, una energía satánica que se mueve. Solamente los cristianos lo sabemos, y muchos cristianos, repito, están todavía ciegos a la energía que a nuestro alrededor se mueve por millones de criaturas espirituales que se llaman demonios y ángeles caídos, que están tratando, ¿verdad?, de gobernar el mundo, influenciar el mundo, influenciar los medios de comunicación, influenciando a los políticos, influenciando las escuelas. Y el ataque ahora, el blanco ahora es la familia, principalmente los niños. Las Naciones Unidas este año quieren legalizar la pedofilia. Las Naciones Unidas, oíste muy bien, quieren legalizar la pedofilia. Ya con esto nos damos cuenta qué descompuesto está el mundo. Es un basurero. Psicópatas, enfermos mentales. Ya no saben, pero el ataque es principalmente a la familia. Porque la familia es la institución que Dios fundó en la Biblia para la sobrevivencia, para que podamos nosotros, entre un hombre y una mujer, tener niños y formar una nación. Y cuando la familia o el diseño de Dios es atacado, las naciones están formadas por familias. Y cuando la familia comienza a deshacerse y hay niños criados por dos mamás o niños criados por dos papás, eso ya no es una familia. Ahora, oremos. En México se está tratando de legislar que se quite el Día del Padre. Ya lo vieron ustedes, salió por todas las redes de comunicación en México. ¿Qué les pasa? Ya también el Día de las Madres. ¿Y por qué quieren quitar en México el día del Padre? Porque ofende a los que son dos mamás. Vean ustedes que no hay palabras. Qué locura, qué mundo tan loco. El Día de las Madres también. ¿Por qué? Porque hay papás que son madres. Entonces no se vale que haya Día de la Madre y Día del Padre. Ahora ya no existe la palabra madre ni padre, ahora es una X. Como en los centros para los niños de Disneylandia, en Orlando y en California, les prohíben. Ningún cristiano vuela jamás a ir a Disneylandia, ni a los parques de Disneylandia, que son los que están promoviendo todo esto también. Ahora llegas a Orlando o a Anaheim, a Disneylandia, y al llegar les dan un folleto a los niños que les enseña cómo masturbarse. ¿Qué tiene que ver mi hijo ahorita? Viene a divertirse, a subirse a un elefante. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y que comienzan a que no se atrevan dentro del parque a decirle: hey boy, hey girl. No, diles un término que aplique a los dos. Oye, ¿cómo están ustedes? O ustedes, para que no digas él o ella. Porque si tú le dices: oye, ella o ella, niña, ven para acá, te va a decir ella: no, no soy ella, soy niño. Y me respetas y me dices niña. Pero si estás vestido, pero si eres niño, pero yo soy niña, pues dile: yo soy el hombre araña. Nunca el mundo
había llegado a tanta locura, y es a lo que este libro lo profetizó. Hoy más que nunca estemos atentos como una antorcha que alumbra en tantas tinieblas hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es el tiempo de volvernos a Dios. Todos los millones de personas que se decían cristianos van a ser engañados. Creerán la mentira. Y esta mentira, dice segunda la carta a los Tesalonicenses capítulo 2, Dios les enviará un poder para que crean la mentira, a fin de que nunca tuvieron convicciones, nunca defendieron la verdad, siempre fueron cobardes. El afán del dinero y el compromiso político fue más grande que la verdad establecida por la palabra de Dios. Y algún día, dice el Señor, vas a enfrentar el juicio, y te voy a ver cuando tú te mueras, porque tienes una sola vida para volverte a mí, dice el Señor. En Apocalipsis 18 se nos describe, ya hemos visto claramente Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, y aquí se describe a una ciudad que se va a convertir en el centro mundial del comercio internacional. Comencemos leyendo los primeros 3 versículos, Apocalipsis 18, del 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En estos breves 3 versículos se nos describe claramente, no se pierdan todas las conferencias anteriores, la palabra Babilonia significa confusión. Tiene su origen en Génesis capítulo 10 con Nimrod, que posiblemente haya sido un nefilim o un ser híbrido que fundó la primera Babilonia. Y después de que Dios les ordenó a Moisés de que propagaran después del diluvio, vayan y llenen la tierra, viene Nimrod después del diluvio, ya que creció la población, y les dice a todos los habitantes de la tierra: no oigamos la orden de Dios, juntémonos todos en un solo lugar, no nos extendamos a otras naciones, y levantemos una torre que llegue al cielo, y podamos alcanzar con esta torre que llega al cielo, ¿verdad?, las estrellas, y tener que se convierta en un portal con otros dioses, etcétera, etcétera. Y de ahí la famosa Torre de Babel. Este incidente, todo esto está en las lecciones anteriores, lo repaso porque es importante. Este incidente de la Torre de Babel es el primer intento en la Biblia, el primer intento, número 1, de formar un gobierno mundial y una sola religión. Es el primer intento satánico, porque detrás de toda la maldad siempre hay una energía detrás de los hombres políticos, cantantes, como tú les quieras llamar. Siempre que una persona sea mala, llámese Saddam Hussein, José Stalin, Hitler, Mussolini, Aníbal, Gengis Khan, Carlomagno, como les quiera llamar, siempre hay una influencia maligna que usa a estos seres humanos para poder Satanás también llevar a cabo su agenda. Así que desde el principio de la humanidad, la agenda de Satanás la entendemos al final de la humanidad. ¿Cómo acaba la Biblia? Un gobierno mundial dirigido por un hombre llamado el Anticristo.
¿Y cuál es la agenda ahorita del Foro Económico Mundial? Presidente Klaus Schwab, un alemán, con su consejero Noah Harari, que dice: Cristo no existe, la Biblia no existe, vamos a fabricar a través de la inteligencia artificial la verdadera Biblia. Es el mundo en que estamos. Y es el mundo que está tratando de cambiar completamente todo, para finalmente un hombre tiene el poder en el siglo XXI por primera vez, con la tecnología que existe y la genética o los avances que se han hecho, sobre todo con el CRISP, que es la manipulación de los genes. Ahora se puede meter a una célula, sacar un gene, ¿verdad?, de una enfermedad como el Parkinson, síndrome de Down o un cromosoma, sustituirlo, cortarlo con tijeras por otro gen, y aparentemente dice: pues qué maravilla, todos queremos, ¿verdad?, que sean estas enfermedades eliminadas. Pero recordemos que eso fue lo que los nazis comenzaron a decirle al mundo: vamos a mejorar la raza, y detrás de las cortinas haciendo experimentos completamente monstruosos, fabricando a los nuevos Frankenstein. Pero estamos en el mundo por primera vez donde la tecnología hace posible que un solo hombre gobierne el mundo entero, hasta el siglo XXI, donde nos encontramos, y así va a acabar, como dice la Biblia. Entonces vemos aquí que esta Babilonia, que significa confusión, ha recorrido esta energía, este espíritu, toda la historia. Toda la historia ha sido confusión. Todos los seres humanos de todas las civilizaciones han vivido confundidos. A través de toda la historia ha habido una confusión filosófica, política, religiosa, que ha corrido por toda la historia. Llegamos al año 2000 y baja Dios al mundo. Vengo a decirles que quiero sacarlos de su confusión. Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy el camino, no hay otro camino, ya no le busques más. Yo soy la única verdad que existe, y en mí están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y yo soy la vida. Tú existes porque yo te crié. Yo soy el autor de la vida. Hace milagros, camina sobre el mar, tiene un control sobre los peces. Mira, Pedro veía un pez, le abre la boca, va a sacar un shekel, etcétera, etcétera. Con un conocimiento impresionante levanta a Lázaro de entre los muertos. Y Jesucristo dice: el día que tú creas en mí, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué cosa? De la confusión en la que el mundo vive. Dichosos sean todos ustedes los que siguen a Jesús, porque ya no son esclavos de las filosofías, de las religiones, de la confusión, de tantas mentiras que rodean el mundo. Somos libres por primera vez, y no vamos a morir porque tenemos el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que toda la historia ha sido plagada, ¿verdad?, de filosofías, religiones, y durante toda la historia se ha buscado la verdad. Desde los filósofos de Atenas, Sócrates, Zenón, Platón, etcétera, etcétera. ¿Qué buscaban los filósofos? La verdad. ¿La encontraron? Nunca la encontraron. Llegamos al siglo XX, y el siglo XX se plaga de los nuevos filósofos. Vean ustedes estudiantes de filosofía, esto que les voy a compartir, lo compartí en la Facultad de Filosofía de la UNAM, 1998, 1989, 90, por ahí en esa época, que me invitaron a una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y les dije a los estudiantes lo siguiente: ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, Friedrich Nietzsche, Sam Harris, Hawkins, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, todos estos filósofos que influenciaron las mentes en el siglo XX, ustedes creen, fue mi pregunta, ustedes creen que eran más inteligentes que los filósofos del tiempo de Grecia? Ahora, si ustedes me dicen que no,
simplemente concluimos, la filosofía no ha evolucionado. Están más brutos que nunca. Porque no hay, comparas a Sam Harris o a Jean-Paul Sartre o a Friedrich Nietzsche con Platón, con Sócrates, con Zenón. ¿Qué profundidad tenían ellos en el análisis lógico de la filosofía de la verdad y de los silogismos? Entonces los estudiantes se quedan así, pues realmente, entonces ¿por qué soy ateo? Pues porque quiere serlo, porque las evidencias sobran de que es imposible que podamos vivir y creer que nos creamos a nosotros mismos y que en la tierra y en la tumba acaba la vida del ser humano. Pero ese es el pensamiento al que hemos llegado, a la confusión. Y este espíritu babilónico recorre toda la historia hasta el anticristo. Y llegamos aquí, va a haber una ciudad que se va a llamar Babilonia, el centro comercial, porque la humanidad a través de toda la historia ha amado más el dinero. Decía un dicho muy famoso que nadie aguantaba en 1910 1915 un cañonazo de 60,000 pesos. Y vivimos una época, lo vamos a ver aquí en este pasaje, donde todos los políticos del mundo, llega el mundo y estamos ya en ese punto, maestros, médicos, abogados, deportistas, han comenzado a venderse por un plato de lentejas. ¿Qué quiero decir? Vender sus convicciones morales por algo que les ofrecieron que les va a redituar económicamente mejor. El otro día me preguntaron: oye, ¿te gusta el fútbol, soccer? Sí. ¿Qué piensas de Messi y de Ronaldo? Le dije: mira, Ronaldo creo que es el mejor jugador del mundo, pero Messi es un mago del fútbol. No se puede ni siquiera clasificar como el mejor jugador. Es un mago. Lo que él hace no lo ha hecho nadie. ¿Y por qué Ronaldo aceptó irse ahora a Arabia? Lo compraron los árabes y a Benzema. Y Messi no, se va a ir a Florida, a un equipo Interlomas o como se llame. Y él lo dijo, y le preguntaron a Messi: ¿por qué? Dice: porque no necesito el dinero, quiero seguir fabricando y reproduciéndome en muchachos que quieran amar el fútbol. Y además aquí estoy seguro, allí en Arabia, quién sabe, voy a tener que aprender árabe, ¿verdad? Mis hijos no quiero que crezcan en esa cultura, es preferible que crezcan en esa cultura, etcétera, etcétera. Y así vemos la ambivalencia que existe, esto en los deportes, ¿verdad? Pero en todas las áreas de la vida sucede lo mismo. Muchos solamente ven el dinero y van el dinero, y no miden antes a dónde te puede llegar tu familia, o qué posibilidades hay de que lo que tú has aceptado, que te han ofrecido, pueda lesionar a largo plazo a tu familia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige a una ciudad comercial internacional donde todos los reyes de la tierra, todos los políticos se van a vender. Y esto ya lo podemos ver sin decir nombres. Veamos también que dice la Biblia en el versículo 2, que es interesante que esta ciudad se va a convertir en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Saben qué significa esto? Que durante el milenio, sabemos que en el milenio va a haber pecado todavía, ¿se acuerdan? Porque va a haber muerte y al final va a haber una rebelión. Y ya es hasta Apocalipsis 21 y 22, la eternidad, donde ya no hay maldición, no hay muerte, ya se acabó la eternidad. La nueva Jerusalén baja del cielo a la tierra. Entonces, durante el milenio, esta ciudad va a estar desocupada y va a haber una área geográfica en el milenio, geográficamente hablando, donde se va a habitar todos los demonios,
que están en el infierno morarán en ese lugar. Veamos a Isaías capítulo 13, que corresponde a este pasaje de la Biblia, para que podamos tener precepto sobre precepto, línea sobre línea. Isaías 13, 19. Esto se profetizó 700 años antes del Apocalipsis. El profeta Isaías menciona esta profecía 700 años antes de Juan. Y Babilonia, Apocalipsis 13, 19. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Habitarán avestruces, y allí saltarán cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a ella, su tiempo y sus días no se alargarán. A todos ustedes en esta mañana que trajeron su Biblia, aparte de felicitarlos, saquen rápidamente una pluma y apunten los nombres de los demonios que en el original hebreo se mencionan en este pasaje, para que vean demonios identificados con animales y con aves aborrecibles. En primer lugar, la palabra en el versículo 21, fieras del desierto, es sillí, así como suena en español. S de Samuel, y latina Y, que significa demonios ocultos. La palabra hurones en el versículo 21 es la palabra hebrea D-A-C-H, Daj, que es otro tipo de demonio que operan en la oscuridad. La palabra avestruz es la palabra yaná, con Y en el hebreo, que se encuentra en Levítico 17:7. Interesante. Y la palabra cabras es la palabra hebrea satio o satig o satir, que significa ya de una forma gramatical demonios. Rápidamente, Isaías 34. Rápidamente, Isaías 34, versículo 14. Habla de lo mismo. Las fieras del desierto, sijim, se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes, satir, que es el nombre que se le da muchas veces a Satanás. Ahorita les explico por qué se relacionan con demonios. La lechuza es la palabra Lilith, como Lili, pero con TH al final, que es un demonio que muchas veces se convierte en el sucubos, que se mete en las personas para producir deseos sexuales mientras están durmiendo. Qué interesante cuando comenzamos a ver cuántas cosas influyen en la mente y en el alma del ser humano que ni la psicología ni ninguna otra disciplina académica nos puede explicar. Y luego dice la Biblia, el versículo 15, allí anidará el búho. Y otra palabra que dice también aquí es el búho, que es la palabra quipos. Pondrá sus huevos y sacará sus pollos, se juntarán. Inquirid en el libro de Jehová y lean si faltó alguno de ellos. La Biblia nos muestra claramente, santos de Dios, para terminar, que estos espíritus, estas entidades llamadas demonios, son espíritus que pueden entrar en los seres humanos, pueden actuar en tus neuronas, te pueden desconectar las millones de neuronas que tenemos en el cerebro, que son como conexiones eléctricas. Te pueden desconectar un cablecito de electricidad, conectarlo con otro y producirte psicopatías, paranoias, sociopatías, neurastenias, esquizofrenias, etcétera, etcétera. En otras palabras, los demonios son los que vuelven a las personas locas. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano acabe en la locura.
Y la mayor parte de las personas que terminan locas en su vida, como emperadores, los Césares que se creían dioses, deportistas, cantantes, etcétera, etcétera. Michael Jackson, no sabían si era hombre o mujer. Elvis Presley, que muere en drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con todas estas personas? Que los demonios les abrieron puertas a los demonios, entraron a sus mentes y los impulsaron a beber alcohol, a drogarse, a violar su género, etcétera, etcétera, para robarnos nuestra identidad. ¿En qué mundo nos encontramos? Hay un movimiento mundial para robarnos nuestra identidad. ¿Ya ves cómo comienza a todo los eslabones se van armando de la cadena? Todo lo que está pasando tiene una explicación. Hay un movimiento, una energía satánica. El espíritu que desde Babel se formó para confundir a los hombres antes de que venga Cristo y que los seres humanos no crean como Dios los creó. Que tú no eres lo que Dios te creó, tú eres lo opuesto. Que no eres mujer, eres hombre, y si no eres hombre, eres mujer. Y si logran los demonios hacer esto en tu vida, te destruyen completamente tu identidad. ¿Y qué pasa con el 65%? Apunta esta estadística: 65% de las personas que se hacen operaciones quirúrgicas de transgénero se suicidan. Búscalo, esta estadística. 65% no es la Biblia, es la ciencia. 65% de las personas que se vuelven transgénero se suicidan. Abre los oídos, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque te operan y te cambian físicamente algo que no eres. En tu mente tienes la identidad dada por Dios. Tu genética, tus células te dicen: tienes cromosomas Y, eres varón. Tienes las cromosomas XX, eres mujer. Y hazte lo que te hagas, no te cambian las células ni los cromosomas. Entonces ya te hicieron esa operación y viene la guerra en tu mente, es el campo de batalla, y tu mente comienza a: no soy esto, y tu cuerpo te dice: sí lo eres. Y hay una lucha entre el cuerpo y la mente que te vuelve loco tarde o temprano, y se quitan la vida mejor. Ya no saben lo que son. Y nosotros como iglesia tenemos que luchar hasta el final por esta batalla espiritual que estamos librando al final de la historia. Les he tratado de abrir un poco más amplio el panorama para que te ubiques, santo y santa de Dios. Ubícate, cuida a tu familia. Oren por las familias, oremos como iglesia por las familias. Cuidemos a nuestros hijos, más a los menores de edad. El ataque es contra ellos. Los están destrozando en las escuelas. Los están intimidando a través de las películas. Ya ven de la famosa cadena Target en Estados Unidos, vendiendo ropa de transgénero a los niños de 5 o 6 años. Es un mundo que viene ya porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y así como supo que si los judíos regresaban a Israel, comenzarían a cumplirse las profecías de los últimos tiempos, los trató de matar a través de Hitler. Satanás usó a Hitler para eliminar y exterminar el pueblo donde se iban a cumplir las profecías finales. No lo logró, gracias a Dios. Ahora él sabe que nos acercamos al final y va a tratar de destruir a la iglesia, a tu familia, a mi familia, a tus hijos y a nuestros hijos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque no nos has dado un espíritu de cobardía, nos has dado un espíritu de valor. Porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que en esa cruz dio su vida en nuestro lugar. Andemos como es digno de Jesús,
llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la gracia y conocimiento de Jesucristo, llenando nuestra alma con todo conocimiento y fortaleciéndonos para las guerras espirituales que estamos y que seguiremos teniendo, y que solo tus guerreros y tus guerreras pelearán hasta el fin, sabiendo que no peleamos para ganar, sino desde la guerra, porque la guerra ya fue vencida en esa cruz. Te pedimos, Señor, en esta mañana por nuestra familia. Fortalece, Señor, nuestro matrimonio. Danos el valor y las convicciones profundas morales para que nuestros hijos vean en nuestras vidas a Jesús. Que vean las convicciones que tenemos como matrimonio y que nunca se desilusionen de que sus padres fueron llamados hijos e hijas de Dios. Guarda, Señor, esta iglesia de todo mal. Guárdanos de toda acechanza, de toda energía espiritual. Bajo tu sangre preciosa estamos cubiertos, Jesús, para que permanezcamos firmes en la esperanza, una esperanza viva a la que todos hemos sido llamados para permanecer firmes hasta el fin. Porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.